vuelvan a Él. Basado en Josué 24:15, que dice: yo y mi casa, quienes forman parte de su casa, los hijos y a una persona que ayuda en el servicio. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Serviremos a Dios. ¿Cómo es? Josué 24:15. Yo y mi casa serviremos a Jehová. A ver, quiero que lo digan bien fuerte. 1, 2 y 3. Alguien dirá, pero no, yo estoy lejos para que se cumpla esa visión en mi familia. Con esos hijos que tengo tan lejos de Dios, no importa lo lejos que se encuentre. Dice la Biblia: yo traeré a tus hijos, los traeré del oriente, del occidente, de lejos, de donde esté, los traeré, amén. A ver, vamos a decir todos: yo y mi casa serviremos a Jehová. 1, 2 y 3. ¿Incluyó la suegra ahí? Ella también debe servir al Señor. Amén. ¿Cómo así? Claro, todo el mundo. Y ese debe ser uno de los textos que se escribe en alguna pared de su casa en estos 3 meses. Yo y mi casa. Cuando lleguen a la sala, una visita y vea ese letrero ahí: yo y mi casa serviremos al Señor, le van a preguntar por qué tiene eso, y ahí usted tiene la oportunidad para hablar del Evangelio. Pero vamos a hacer una oración al Señor. Quisiera presentarles mi familia. No sé si tienen ahí una foto de la familia. Sí, ahí está. Mire la familia. Mire ahí, esa es la familia. Ahí está la esposa. ¿Sí ven a la esposa? Ahí mire, María, la esposa. Estoy yo, los esposos. Y de ahí ya han salido, ya somos 3 familias. Porque al principio era la familia Chávez García, porque yo soy Chávez y mi esposa es García. Pero como ya 2 se casaron, entonces está Leonardo, que es el primogénito que está allá. La que sigue para acá es Lady, la esposa, y los 3, bueno, no, ahí hay 1, 2, y Mateo está por acá. Bueno, ellos son la familia Chávez González. Leonardo se casó con Lady González. Y estos 2 del centro, que son como los más alticos, es la familia Delgado Chávez, porque él es John Manuel Delgado con Johanna Chávez. Entonces, por un lado la familia Chávez González con 3 hijos, por otro lado la familia Delgado Chávez con 2 hijos, y por otro lado las solteras y a la orden, pero con hombres temerosos de Dios. Allá la primerita, ¿sí? Andrea Chávez, y la de este extremo, Karina Chávez. La de allá trabaja en artes audiovisuales, producción. La de acá es odontóloga. Leonardo es pastor, y Johanna, ella es administradora política. Amén. Y el más querido de todos, que soy yo, no. Entonces ahí está esa familia. De verdad Dios me ha dado tantas bendiciones, pero la más grande bendición, ¿cuántos saben que es la familia? Pero yo y mi casa, todos ellos, serviremos al Señor. Amén. ¿Cuántos dan al Señor un aplauso por la familia?
Amén. O sea, la visión, yo y mi casa serviremos al Señor. Muy bien, vamos a orar, inclinemos el rostro y oramos al Señor. Padre Celestial, te damos gracias por inspirarnos en este tiempo a valorar la familia. Te damos gracias porque los planes tuyos son que todos, sin faltar ni uno, te conozcan, te teman, te amen y te sirvan. Dios mío, que Jesucristo sea exaltado entre nosotros en medio de esta serie, de esta enseñanza, y que tu palabra nos alumbre el entendimiento, que recibamos la fe y las fuerzas, el testimonio, para que nuestras familias te amen y te sirvan. Gracias, Dios mío, que el Espíritu Santo esté glorificando a Jesús en medio de nosotros. Todos dicen amén. Entonces comenzamos la serie Visión para la Familia con estudios en los Salmos. Salmo 112. 112. ¿Puede abrir su Biblia? Muy rápido. Salmo 112. ¿Listos? Puestos en pie. Vamos a leerlo todos en voz alta. Todos. Salmo 112. 1, 2 y 3. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos. Es clemente, misericordioso y justo. El hombre de bien tiene misericordia y presta, gobierna sus asuntos con juicio, por lo cual no resbalará jamás. En memoria eterna será el justo. No tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Asegurado está su corazón, no temerá hasta que vean sus enemigos su deseo. Reparte, da a los pobres, su justicia permanece para siempre, su poder será exaltado en gloria. Lo verá el impío y se irritará, crujirán los dientes y se consumirá. El deseo de los impíos perecerá. Puede ponerse cómodo. El propósito en esta semana, 2 propósitos para la familia, es aprenderse de memoria el Salmo que leímos. ¿Cuántos pueden? Apúntere a eso. Y 2, el ayuno del viernes de 8 a 12 es un ayuno por la familia. Entonces pueden venir los que tienen necesidad, los que pueden hacerlo, es presencial. El título del mensaje es La familia feliz. La familia feliz, porque comienza con la palabra bienaventurado. Y la palabra bienaventurado tiene que ver con más que feliz,
dichoso y en gran manera bendecido. Una familia dichosa y en gran manera bendecida. La familia feliz. ¿Será posible que se levanten en estos tiempos, en medio de tantas dificultades, familias felices? ¿De quién depende que la familia sea feliz? Pues no depende de Dios. Él ya hace su parte. Principalmente de los padres. Principalmente del Padre, el hombre, bienaventurado el hombre, ¿sí? Entonces sí es posible levantar familias felices. Quisiera preguntar cuántos hombres que son papás están presentes, que se pongan de pie. Papás que están presentes. La familia feliz depende de ustedes, primeramente. Démosle un aplauso a estos hombres. Puede sentarse. Depende de mí. Pero aquí hay en este salmo dos requisitos para el hombre que desea que su familia sea bendecida y sea feliz. Voy a hablar de dos requisitos y 7 promesas, 7 bendiciones. ¿Sí? ¿Cómo es? 2 requisitos, 7 bendiciones para una familia. Ahora, ¿será esta la fórmula mágica? Yo no sé si esto está bien decirlo así, pero si cumpliéramos con estas 2 condiciones, Dios se encargaría del resto. Solamente 2 cosas nomás. No les pido que hagan mucho, pero 2 cosas, que las entiendan, que las practican, que las crean, y ustedes verán los resultados en la familia. Yo viví una familia con problemas. Papá y mi cuñada no se entendían. Mi hermano mayor se casó y la mujer fueron a vivir en la casa con nosotros, pero se odiaron, se violentaron. En una pelea, la cuñada mía, o sea, la nuera de mi papá, le pasó las uñas por el rostro y le dejó todo roto. Ahí quedó la cicatriz. Y en otra pelea, papá le dio un puño y le rompió y se le veían los dientes. Demandas, angustias cuando llegaba el mes de diciembre. Fijo había, y estaba a punto de suceder una tragedia. Contiendas. Sí, era muy duro, muy difícil eso. Pero es que en la casa nadie conocía de Dios, absolutamente. Éramos de la religión tradicional, pero no conocíamos a Dios. Pero si solamente pudieran haber conocido estas 2 cosas, todo podía cambiar. Ahora, aquí hay alguien que me escucha que tienen problemas parecidos o peores. Pero Dios le está diciendo que usted puede hacer, con la ayuda de Dios, que la familia sea una familia ejemplar y feliz. ¿Cuáles son las 2 cosas? Primero, temer a Dios. Dice, bienaventurado el hombre que teme a Jehová. Ahora, usted debe de temerle a Dios. Si alguien dice,
¿A qué se refiere? ¿Tengo que tenerle miedo a Dios? Pues si usted vive en pecado, sí debiera tenerle miedo a Dios. Sí, eso sí es una realidad. Ahora, si tiene miedo o no, depende de cómo vive. Si un hombre anda haciendo lo malo, una mujer, pues debe tener miedo, definitivamente. La Biblia dice, el alma que pecare morirá. ¿Cómo no tenerle miedo? Y dice, la paga del pecado es muerte. En Hebreos capítulo 9, verso 27 dice, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Son dos citas que tenemos que enfrentar, la muerte y el juicio. ¿Cómo no temer? ¿Sí? Pero sin embargo la Biblia está hablando de un temor bueno, algo distinto a esto que acabé de decir. ¿Qué es el temor de Dios? La Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. ¿Sí? Es como el respeto por Dios, el asombro por Dios, la admiración por Dios, ser reverentes con Él. Pero el temor de Dios es apartarse del mal. Proverbios 16:6 dice que por las dificultades y los sufrimientos el hombre se aparta del pecado. A causa del temor de Dios, el hombre se aparta del pecado. Temer a Dios es apartarse del mal. Temor de Dios es una forma de vivir, un comportamiento. Temor de Dios es saber que nuestras decisiones tienen consecuencias. Amén. Entonces hay un respeto por Dios. Entonces hay familias y aún a veces de personas que vienen a la iglesia que no se refrenan en sus contiendas en las casas y se gritan y los vecinos escuchan y hasta groserías se dicen. ¿Por qué lo hacen? Porque aunque vienen a la iglesia, ellos no respetan a Dios, no temen a Dios, ¿sí? Pero ustedes y yo estamos invitados a respetarnos y a respetar a Dios. Entonces es importantísimo esto. Si solo nosotros vivimos estas dos cosas, Dios va a encargarse. Todo va a empezar a mejorar en la familia, en los hijos, en los nietos, y hasta el perro va a ser bendecido. ¿Sí? ¿Cuáles dos cosas? Aprender el temor de Dios. Y la otra cosa, ¿cuál es? Deleitarse en sus mandamientos. Es el contacto con la palabra de Dios. Amar y leer la palabra de Dios fue el consejo para los grandes hombres en la Biblia. Fue el consejo dado a generales y conquistadores. En Josué 1:8 está el consejo. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Consejo a generales. Fue también un consejo para los reyes y gobernantes. En Deuteronomio 17:19 dice que todo hombre de gobierno debe tener una copia de la ley y leer en ella todos los días de su vida para que aprenda a temer a Dios. O sea, una de las formas para aprender el temor de Dios, ¿cuál es?
leer diariamente. ¿Para qué uno lee diariamente la palabra? Para aprender a temer a Dios. ¿Sí? Fue dado a reyes, a generales, pero principalmente fue dado para los padres que quieren tener familias felices. En Deuteronomio, en el capítulo 6, en el verso 6, dice: y estas palabras que yo te mando hoy, Dios está hablando con los padres, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas cuando estés en tu casa, andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Se acuerdan que un consejo fue: escriban en estos 3 meses en alguna parte: yo y mi casa serviremos al Señor? Entonces, fíjese que ese es el consejo de leer la Biblia para aprender el temor de Dios, dado a generales, a reyes y especialmente a los padres. ¿Qué es lo que más influencia en la vida de nuestros hijos? ¿Qué es? Primeramente, los medios, la televisión y el internet. ¿Qué más influencia el carácter y la vida de nuestros hijos? La educación, cuando van a los colegios y a la universidad. Pero lo que más influencia a nuestros hijos, lo que más influencia tiene sobre ellos, son los padres, más que los medios y más que la educación. Amén. Entonces, si instruimos a nuestros hijos en la palabra y tomamos por hábito leer la Biblia con ellos, nos ahorraremos muchas penas y lágrimas. Amén. Claro, el primero que tiene que leer la Biblia es el papá. Estos que se pusieron de pie, nosotros. Lea la Biblia para ser sabio. Léala para ser sabio. ¿Sí? Léala para ser sabio. Créala para ser salvo. Vívala para ser santo. Y predíquela para hacer discípulos. Si pudiéramos entender y vivir estas 2 cosas, ¿cuáles son? Temer a Dios y deleitarnos en su palabra. Dale un aplauso al Señor. ¿Lee usted la Biblia diariamente? Puede aprender ese hábito maravilloso, porque bendecirá su vida y también su casa. Ahora, el resto del mensaje, aquí ya dije los 2 requisitos para una familia feliz: temer a Dios y deleitarse con la palabra de Dios. Ahora vienen las 7 bendiciones. ¿A cuánto les gusta recibir bendiciones? Pero son bendiciones para la casa, para la familia. Primero, romperemos la maldición generacional. Dice en el verso 2, cada verso trae una bendición. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Su descendencia. ¿Quién es su descendencia? Los hijos, los nietos. Será poderosa en la tierra. Puede ser gente de gobierno, de autoridad. La generación de los rectos será bendita, o sea, les va a ir bien. ¿Cuántos quieren eso para su casa? ¿Sí? Entonces, rompemos la maldición
generacional. ¿Qué es lo más valioso que tenemos? Porque Dios nos da ricas, muchas bendiciones, pero lo más valioso, ahí estaba en la pantalla, la familia, los hijos. El predicador Rick Warren, que escribió el libro Una vida con propósito, vivía en las altas montañas en Estados Unidos y se producían continuamente incendios forestales muy fuertes. Y una vez se produjo uno que estaba arrasando con las casas, ya estaba llegando, alcanzando la casa de ellos. Y fueron y le avisaron, le dijeron: doctor Warren, el incendio viene para acá, en 2 horas su casa estará ardiendo. Y entonces le avisaron y él corrió y dijo: Dios mío, en 2 horas, ¿qué alcanzo a meter en mi carro? Porque todo se va a quemar. Entonces dijo: lo primero es, ¿a quién salvaría usted primero? No, pues sí, pero de los miembros de la familia. Claro, algunos dirán: ay, Señor, mi computador y cosas materiales. No, pero ¿a quién salvaría usted primero? De la familia. ¿Ah? No, la mujer debe ser primero, ella es la primera dama. ¿Sí? La mujer. Y luego los hijos. No dejen al pobre suegro, échelo también. Pues no, lo único que logró meter fue sus hijos y arrancar. ¿Sí? Es que la familia, los hijos son de lo más valioso. Y está hablando de las cosas que disfrutarán nuestras siguientes generaciones. ¿Qué herencia a usted le gustaría dejar a sus hijos? Plata. Bueno, dejar dinero no es la mejor idea. Ojalá pudiéramos dejar algo, pero hay tantos problemas y peleas y divisiones entre los hijos por las herencias. ¿Sí? Y entonces yo digo: mire, sigan el ejemplo de mi familia paterna, que nosotros los hijos nunca tuvimos peleas por la herencia cuando mi padre murió. ¡Ay, qué ejemplar! ¿Y por qué? ¿Cómo le hicieron? ¿Cómo le hicieron? Pues que no dejó nada, pues que… Pero dejó la Biblia. Un hombre muy entregado a Dios, pero él no tenía bienes materiales. Y cuando estaba cerca de la muerte, le dijo a su único hijo llamado Jonathan, dijo: Jonathan, aquí está tu herencia. Y le señaló una colchoneta donde él se arrodillaba a orar. Esa es la herencia para Jonathan. Cualquier cosa que necesites, arrodíllate en la colchoneta y se lo pides a Dios. No le dejó nada más. En la Biblia aparece en 2 de Reyes 4 el testimonio de una mujer que su esposo era un siervo de Dios, pero murió y la dejó endeudada. ¿Cuál fue la herencia que le dio? Las deudas, mal hecho. Sin embargo, esta mujer tuvo fe para milagros. O sea, aparentemente el esposo no le dejó sino fe, pero con eso fue que ella se levantó y prosperó. Los judíos quieren dejar la herencia a sus hijos, primero en ser entrenados en una profesión, que se sepan defender en la vida. Segundo, ayudarlos para que se casen adecuadamente con una persona de Dios, una buena mujer o un buen hombre. Pero primero que esas 2 cosas es la enseñanza del temor de Dios y de la palabra de Dios. Entonces la primera bendición es: rompemos la maldición generacional. ¿Sí? Esas maldiciones que venían por pecados de los padres, esos sufrimientos que pasaron los padres, nuestros hijos no los tendrán que pasar, porque rompemos la maldición generacional con el temor de Dios
y amando los mandamientos de Dios. Amén. Se rompe la maldición. Entonces, nuestros hijos sí pueden aspirar, dice la Biblia, a los mejores cargos. Serán cabeza y no cola. Primera bendición, rompemos la maldición generacional. Número 2, vencemos la mentalidad de pobre. Dice en el versículo 3, bienes y riquezas hay en su casa. Bienes y riquezas hay en su casa. Ninguna persona, hijo de Dios, debiera de tener una mentalidad de pobre. Cantar canciones de pobre. ¿Sí? A veces se sabe de mentalidad de pobre por lo que hablan, por la forma como hablan. ¿Cómo le va? Como cuando usted era pobre. ¿Sí? Dedicaciones románticas de una mentalidad de pobre. Amor de pobre solamente puedo darte. No, eso es lástima con ese hombre. Ningún hijo de Dios debe de tener mentalidad de pobre. Así viva en el barrio más pobre. Su mentalidad no es pobre. En Apocalipsis capítulo 2, cuando el Señor habló a la iglesia de Esmirna, dijo: yo conozco tus obras, tu tribulación y tu pobreza, pero tú no eres pobre, tú eres rico. Fíjese, yo conozco tus obras, tu tribulación, tus luchas, tu pobreza, pero tú eres rico. O sea, no quiero que pienses como pobre, así estén escasos los recursos. Y una de las bendiciones en el Salmo 112 es que vencemos esa mentalidad de pobre. ¿Sí? Ningún hijo de Dios debe ser un acumulador. ¿Cómo se han visto ese programa de acumuladores que buscan, guardan cosas, pero nunca lo usan? Su casa es como un basurero. ¿Sí? O personas que no dan porque creen que les va a hacer falta. Tú eres rico. Si tenemos a Jesús, en Él somos completos. Y hay promesas. En el Salmo 37, 25 dice: joven fui, he envejecido y no he visto a un justo desamparado, ni a su descendencia mendigando pan. Esa experiencia de ese anciano que escribe. Y en Primera de Reyes 17, verso 14 al 16, Elías le dijo a la viuda: porque Dios ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, el aceite de la vasija no se acabará hasta que Jehová haga llover sobre la tierra. Y le dijo esto el profeta al iniciar la sequía, que duró 3 años y medio. O sea, milagrosamente comieron 3 años y medio el profeta, la viuda y la familia. ¿Sí? Nada, no va a escasear. Necesitamos tener una mentalidad próspera. ¿Cómo es? Necesitamos tener una mentalidad próspera. ¿Sí? Aun cuando vivimos en arriendo. Yo viví la mayoría de mi vida en arriendo. Ya no vivo en arriendo. Y en arriendo uno debe de aprender, si tiene una mentalidad próspera, uno debe aprender a mejorar la casa o el apartamento donde vive, hacerle mejoras. ¿Sí? Y no, como no es mío, que se dañe. No, por donde va el cristiano, va haciendo que mejoren las cosas. Amén. Porque tiene una mentalidad
de prosperidad. Y si al creyente le regalan un vestido, procura estrenárselo al otro día. Sí, si tiene una mentalidad de próspero, muy importante es eso. Entonces, así estaremos preparados para recibir lo propio cuando tengamos una mentalidad. Si tengo a Cristo, con Él lo tengo todo. Amén. Entonces ya llevamos dos cosas. Número uno, rompemos la maldición generacional. Número dos, vencemos la mentalidad de pobre. Usted, si tiene a Jesús, ¿cuál es la peor pobreza? No conocer a Cristo. Pero si tiene a Jesús, usted lo tiene todo. En Cristo estamos completos. Que se le note en su rostro. A ver, aplauda a Jesús fuerte. Número 3, ahí está en el verso 4. Recibimos la visión espiritual. Dice en el verso 4, resplandeció en las tinieblas luz a los rectos. Bueno, la verdad es que todos, cuando no conocíamos a Jesucristo, éramos ciegos y no nos damos cuenta. Teníamos un velo espiritual que no nos dejaba comprender la Biblia, las cosas espirituales. No las podíamos entender. Aquí dice luz, en las tinieblas luz le resplandece a los ciegos. En Hechos 10 aparece la historia de el centurión Cornelio. Dice la Biblia que este hombre era piadoso, temeroso de Dios con toda su casa. Y este hombre vio claramente en una visión que un ángel le dijo: ve a la casa de fulano de tal llamado Pedro y mándalo llamar, porque voy a hablarte a través de él. Llamaron a Pedro y Dios le dio la revelación de la salvación. Pero Cornelio era un hombre temeroso de Dios. Entonces, cuando tememos a Dios, nos deleitamos en sus mandamientos, va a venir claridad espiritual. Vamos a abrir la Biblia y la vamos a entender. Amén. Número 4. Según el versículo 5, podremos administrar bien. Según el verso 5, dice: gobierna sus asuntos con juicio. Dice: el hombre de bien tiene misericordia y presta. Gobierna sus asuntos con juicio. Esto es administrar bien. Tenemos que entender que la economía del reino es diferente a la economía del mundo. Son dos sistemas financieros muy diferentes. ¿Cómo es la economía del reino? En la economía del reino, un capital tiene dos partes: la parte de Dios y la parte nuestra. Dos partes. Una parte es de Dios y la otra parte de lo que ganamos es nuestra. Somos administradores de lo que Dios nos da. Amén. Y hace rato aprendimos del doctor Jorge López de Guatemala, que nos enseñó la fórmula 10-10-80 para distribuir nuestras finanzas. ¿Cómo es 10-10-80? 10% son los diezmos del Señor. 10% de nuestros ingresos son para ahorrar. Pidámosle a Dios que nos las arreglemos para vivir con el 80% de lo que ganamos. Entonces, una de las bendiciones que vienen de Dios para la familia es que vamos a saber administrar. Uno puede ser un muy buen trabajador y muy mal administrador.
Esa fue mi experiencia y por eso quebré. Yo tuve la experiencia de quebrar comercialmente, financieramente, hasta lo más bajo quebré. Siendo tan buen trabajador, porque buen trabajador sí he sido siempre, eficaz, buen vendedor. Sí, todo el mundo me prefería y hacía los mejores negocios, pero administré pésimamente. Pero una de las bendiciones es que Dios nos da la capacidad para administrar lo que recibimos. Número 5, en el verso 6 dice, podremos mantener nuestro testimonio. Porque una cosa es que uno nace de nuevo, pero de que se mantenga dando buen testimonio toda la vida, eso es un milagro. Pero una de las bendiciones prometidas para la familia es que podremos mantener nuestro testimonio. En el versículo 6 dice, por lo cual no resbalará jamás. Encontré un dicho que nos ayuda a entender que la gente tiene sus dichos. El dicho es, en la casa del jabonero, el que no cae resbala. ¿Cómo es? En la casa del jabonero, el que no cae resbala. ¿Qué quiere decir? En medio de tanta maldad, los justos también somos tentados. ¿Será posible mantener el buen testimonio, seguir viviendo la vida tan recta en medio de maldad, de provocación y tentación? Pues hay hombres en la Biblia que nos dicen que sí. Daniel, el profeta Daniel, pudo mantenerse recto a pesar de que vivía en Babilonia. ¿Y qué representa Babilonia? En Apocalipsis 17:5 nos habla de la perversidad de Babilonia. Allí dice, Babilonia es llamada la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. ¿Cómo sería la perversidad de Babilonia? La clase de mujeres, la promiscuidad sexual, la perversión que rodeaba a la gente y a la tierra donde vivía Daniel. Sin embargo, él mantuvo su rectitud. Algo que le ayudó es que en ese tiempo Daniel oraba 3 veces al día en medio del pecado. Y eso es lo que nos va a ayudar a nosotros a mantener nuestro testimonio firme, la oración. Es posible mantenerse en rectitud en medio de un ambiente pecaminoso. Quizás a usted le tocó trabajar en medio de un ambiente muy horrible, muy bajo. Quizás su empresa es donde mora Satanás, pero aún allá Dios lo puso para que usted sea luz en medio de las tinieblas y mantenga su testimonio. Si usted teme a Dios y ama los mandamientos, esto le será posible, y no solamente a usted, sino a toda su casa. ¿Cuál es uno de los problemas que tienen que enfrentar nuestros hijos? Nuestros hijos, nuestros nietos, no los podemos encerrar en la cajita de cristal. No, ellos van a tener que salir al mundo. Jesús, orando por sus discípulos, dijo, Señor, no te pido que los quites del mundo, sino que los libres del pecado, del mal. Nuestros hijos van a tener que enfrentar el colegio, el ateísmo, la gente que lucha contra la fe cristiana, profesores que corrompen la fe, y van a tener que estar sentados oyéndolos. Pero si aprendieron en la familia el temor de Dios y amar la palabra de Dios, ellos podrán mantener su fe y su testimonio donde quiera que vayan. Amén. Por eso les digo, en este tema, ¿cómo se llama el tema de hoy? La familia feliz. A ver, yo les pregunto y me responden fuerte. El mensaje de hoy se llama La familia
¿Cuáles son los dos requisitos que Dios pide? Temor, aprenda el temor de Dios. Aprenda el respeto por Dios. ¿Sí? Aprenda que hay consecuencias en sus decisiones. Tema a Dios y deleítese en su palabra. Si usted enseña eso, transmite eso a la familia, ellos se podrán mantener, a pesar de que esté en un ambiente horrible, en el nombre de Jesús. Dice, si no están firmes en el Señor, resbalarán, pero nunca resbalarán si han conocido el temor de Dios. Último, bueno, faltan dos. Penúltimo, según los versos 7 y 8, puedo vencer mis temores. A propósito, ¿usted a qué le tiene miedo? ¿A qué le teme? Hay gente teniéndole miedo a todo, menos a Dios. ¿Pero a qué le tiene miedo? A comenzar esta semana, pastor. Te supiera. ¿A qué le tiene miedo? A que me descubra mi esposa lo que estoy haciendo. ¿A qué le tememos? Al futuro, a la muerte. Ahora, si temo a Dios, puedo vencer todos los temores. El único temor que Dios quiere que permanezca en nosotros, ¿cuál es? El temor de Dios. De resto, si temo a Dios, se esfuman los otros temores. ¿Sí? Puedo vencer los temores. El temor de Dios me libera de los otros temores. Dice acá, verso 7, no tendrá temor de malas noticias. ¿Alguien tiene miedo de malas noticias? ¿Alguien tiene miedo de las cosas que lo pueden llegar a perjudicar? Por ejemplo, mala noticia, la noticia de una nueva pandemia mundial peor que la que pasó. Por ahí hablan. ¿Será que vamos a estar los cristianos temblando por esto? Miedo a que qué tal que suba el dólar. Miedo a que le quiten el contrato, miedo a que le deje su cónyuge, miedo a que suceda un terremoto, miedo. Y aquí dice, no temerás de malas noticias. No quiere decir que no habrá malas noticias, pero no les tendremos miedo. ¿Por qué? ¿Por qué no tememos miedo? Según el Salmo 37, versos 17 y 18, dice, no serán avergonzados en el mal tiempo, en los días de hambre serán saciados. Y en el Salmo 27 dice, ¿por qué no tendremos miedo? Dice, Salmo 27, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Amén. ¿Oyeron? ¿Por qué no tememos nosotros? Porque estamos totalmente confiados en aquel que nos creó y que nos redimió. Aplauda al Señor. Mi corazón está confiado. Entonces, fijémonos. ¿Cuántas cosas
buenas pueden venir a nuestra familia. ¿Sí? ¿Cuáles son? Se rompe la maldición generacional. ¿Cómo? Llevando una vida del temor de Dios y deleitándonos en la palabra diariamente. Se rompe la maldición generacional. Se vence la mentalidad de pobre. Se recibe una visión espiritual. Nos volvemos buenos administradores. Logramos mantener nuestro testimonio en toda parte. Vencemos nuestros temores y por último, seremos movidos a compasión. Dice en el verso 9, reparte y da a los pobres. Somos movidos a compasión. Poder ayudar a un necesitado, a alguien angustiado y no hacerlo, eso a mí me da miedo. Eso es un temor que debo de tener, el temor de la indiferencia. ¿Sí? En el libro de Job, en el capítulo 31, Job temía ser indiferente con los pobres. Job 31, 16 al 22. En el verso 17 dice: si comí mi bocado solo y no comió de él el huérfano. Y en el verso 19 dice: si dejé que pereciera alguno sin vestido y al menesteroso sin abrigo. Y dice en el verso 23: porque temí el castigo de Dios, contra cuya majestad yo no tendría poder. Si usted teme a Dios, usted será un hombre sensible a los necesitados. Amén. Póngase de pie. Cuando las familias son disfuncionales y van de mal en peor, experimentan diariamente contiendas, gritería, resentimiento, endeudamiento, rebeldía, divorcio, inmoralidad, es señal de que aún no han aprendido el temor de Dios. Pero sí es posible atraer las bendiciones a nuestra casa para que se conviertan, se transformen de familias miserables en familias que tienen paz, en familias felices que sirven a Dios. Pero el gobierno nacional no es el responsable y la iglesia del Señor tampoco. Los padres somos los responsables. Atraemos la maldición a nuestra casa, la desgracia, el dolor, la muerte, si permanecemos en pecado. Pero si conocemos a Jesús y nos arrepentimos, vendrá la bendición a nuestras casas. Amén. Ese es el plan de Dios. Escribí aquí algo muy importante que me pareció. Dice en Isaías 33:6: el temor de Jehová será tu mayor tesoro. La bendición más grande de Dios es tener ese tesoro que se llama ¿cómo? Temor de Dios, temor de hacer lo malo. Porque en el temor de Dios están las bendiciones. Vale la pena alejarse
liberarse del pecado. Dos cositas más. ¿Dónde hallo el temor de Dios? ¿Dónde aprendo el temor de Dios? En la Biblia. Si usted no tiene el hábito de leer diariamente la Biblia, nunca va a aprender el temor de Dios. Comience a leer diariamente la palabra. Hay un líder en la iglesia que le puede enseñar qué empezar a leer primero, cómo continuar, cómo crecer espiritualmente. ¿Dónde se halla el temor de Dios? En la palabra. Lea la Biblia. Pero voy a decirles algo más clave aún. El temor de Dios se encuentra en la cruz. Ahí aprende uno, cuando uno entiende la obra de la cruz, recibe el temor de Dios, recibe ese tesoro. Porque la cruz nos muestra el pecado del hombre. Y la cruz nos enseña el juicio severo que viene por el pecado del hombre. Ese juicio se descargó con furia en el cuerpo de Jesús. Pero allí no solamente vemos la severidad de Dios, sino la grandeza de su misericordia, del amor de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Allá lo vemos en una cruz, para que todo aquel que en él cree no se pierda y tenga vida eterna. Yo escribí esto, me vino esa inspiración. Al mirar la cruz, temo, porque lo heriría otra vez a Jesús si volviera a pecar. Al mirar la cruz, temo no corresponder a ese amor tan grande. Al mirar la cruz, temo atraer la maldición a mi casa en lugar de la bendición. Solamente Dios debe ser su temor. No tema ni a nada ni a nadie más. Señor, te damos gracias por tu palabra. Dele gracias. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Todos levanten la voz. Cristo Jesús, Canten con decisión. eres mi plenitud. A ver, que se escuche. Levanten las manos. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Padre, te damos gracias por tu palabra. Tu palabra dice: tengo planes para ti de bien y no de mal. Tengo planes para darte un futuro y una esperanza. Tengo planes con tu casa, con tu familia, con tu generación y descendencia. Quiero que veas mi gloria. Solamente aprende el temor de Dios. Solamente aprende a deleitarte diariamente con mi palabra. El Señor dice: yo me encargaré de tus hijos, yo atraeré a tus nietos y ellos serán poderosos en esta tierra. Tu generación será bendita. Gracias, gracias, Señor. Dale un aplauso al Señor. Déselo más fuerte. Voy a pedir que solamente los hombres que son papás se queden de pie y los demás se sientan. Los hombres que son papás se queden de pie. Queridos padres, es en ustedes, es en nosotros que está esa responsabilidad de traer la maldición o la bendición. Lo que usted, si usted
practica y vive en pecado, no solamente se afecta a usted, sino toda su generación. Como dicen por ahí, todos van a llevar del bulto, porque usted es la entrada, la puerta de entrada a la maldición o a la bendición. Ciérrele las puertas al pecado y la maldición no podrá tocar a los hijos. Su generación será bendita. Aprendan el temor de Dios. ¿Cómo? Leyendo. Los primeros que tienen que amar la palabra son ustedes, y después enseñársela a sus generaciones. Amén. Yo quiero orar por ustedes. Inclinen el rostro ahí. En el nombre de Jesús, Padre, yo te doy gracias por estos papás, porque tú les estás hablando hoy, Dios mío. Díganles, papás, amado Dios, dame hambre espiritual, dame amor por tu palabra, Señor. Yo decido que de aquí en adelante voy a leer tu palabra diariamente, y con tu ayuda, Señor, yo la voy a enseñar a mis hijos, yo la voy a enseñar a mis nietos. Dios mío, gracias. Ahora yo oro, Señor, que el tesoro de estos hombres, el tesoro más grande que reciban, sea el temor tuyo. Bendice sus generaciones, extiende misericordia, y que todos podamos gozar de una familia feliz. Amén.